Hola, buenas. En la clase de hoy vamos a ver cómo graficar una función cuando los datos que tenemos es únicamente una tabla de valores. Bueno, como deberán saber, siempre al eje horizontal se lo conoce como eje de las X y al eje vertical se lo conoce como eje de las Y. La tabla de valores lo que hace es relacionar un valor del eje X con un valor del eje Y. Entonces, fíjense, nosotros nuestro primer valor nos dice que para menos 2 de x, para menos 2 de x, tenemos que unirlo con el 3 de y. Entonces lo que se hace siempre es formar como un rectángulo entre ambos puntos, ¿sí? De menos 2 con 3. ¿Ven que se forma así un rectángulo? Bien, y en donde se cortan esas dos rectas, ¿sí? La que contiene el 3 y la contiene el 2, es donde va a estar el punto. Entonces nosotros vemos que entre menos 2 y 3 el punto aparece ahí, ¿sí? Coordenada de 2 con coordenada de 3. De ahí, perfecto, seguimos con el punto de abajo. En menos 1 tiene que estar con el 5, ¿sí? Ustedes siempre párense en el de x y muévanse, si es otra manera más cómoda, muévanse hasta el valor que les dice de y. Entonces yo estoy en el menos 1 y me tengo que mover hasta el 5. Entonces ahí me aparece el segundo punto. Vamos al de abajo. Me paro en el 1 y tengo que subir en este caso al 4 positivo. Entonces en el 1, 4 me aparece mi tercer punto. Vamos con el cuarto, en el 2, 2. 2 de x y 2 de y. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro cuarto punto. Finalmente después tenemos en el menos 4, ¿sí? Nos vamos para atrás. La tabla no necesariamente tiene que estar ordenada, ¿sí? Con eso no hay ningún problema. Entonces en el menos 4 lo voy a unir con el menos 3. Y ahí nos aparece, perdón, antes me salté el 4 con el 3. Bueno, vamos al 4 con el punto 3. Es ahí. Y tenemos ese punto. Y por último en el menos 6, que debería estar con el 1. Entonces hacemos menos 6 con el 1 y ahí tenemos los puntos que me dio la tabla. Ahora, ¿cómo es que yo hago para unir estos puntos? Bueno, lo que nosotros tenemos que ver es siempre nos vamos a desplazar de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre de los negativos hacia los positivos. Entonces, yo les pregunto, ¿hay alguna recta que yo puedo pasar que una todos los puntos al mismo tiempo? Porque yo puedo encontrar una recta que una el do, el E2, el D y el E. Y otra que puede pasar por acá. ¿Pero hay una recta que pase por todos esos puntos? No. Entonces, como no es una recta, no es una función lineal, entonces lo que tenemos es una función que se considera y se la llama polinómica, ¿sí? Una función polinómica son todas esas funciones que tienen el grado de la x mayor a 1 y todos sus gráficos son mediante curvas, ¿sí? No tienen rectas. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Tendría que unir del menos 3, o sea, tienen que unirlo en el orden, no en el orden en que lo fueron graficando, ¿sí? No tienen que hacer A, B, C, D, E2, ¿no? Sino de izquierda a derecha. Entonces arrancaría E3, E2, A, B, C, D y E. ¿Ok? Entonces unimos todos esos puntos y nos termina quedando, ¿ven? Ahí tenemos la función. Y ahí les queda graficada. Ven que son todas curvas y no hay ninguna recta y la función me queda perfecta con lo que estamos graficando. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo con otro tipo de función, ¿sí? Por ejemplo, entonces, vamos a cambiar esto y ahora vamos a trabajar con esta tabla. Ok, empezamos de vuelta. Otra función. Voy para el menos 5 lo tengo que unir con el menos 6, ¿sí? Menos 5, menos 6, nos aparece el punto. Después el menos 3 con el menos 2, menos 3 y menos 2. Después tenemos el 0 con el 4, ¿sí? 0 con 4. Después tenemos el 1 con el 6, ¿sí? 1 con el 6. Y por último tenemos el 2 con el 8.
Ahora, fíjense cómo están todos estos puntos. ¿Ven? Todos estos puntos están alineados. Estos puntos sí me los puedo unir con una recta. Entonces, en este caso sí estamos con una función lineal. Y entonces unimos todos esos puntos con una recta y el gráfico nos está quedando de esta manera. ¿Sí? Bueno, veamos ahora una última función. A ver cómo nos puede quedar el gráfico. Nosotros ahora tenemos, a ver, esta función, esta tabla, ¿no? Y empezamos de vuelta a unir. En el -1 con el 8. Después tenemos el 0 con el 4. El 1 con el 2. El 2 con el 2. Y el 3 con el 4. Fíjense acá, hay una relación. Fíjense que la M y la N están juntos. El L y L están todos sobre 3. Y seguramente, acá vemos si no lo tenemos marcado, pero en el punto 4, seguramente el valor sería 8. Fíjense que si yo sigo esto, es una función que sube y baja, ¿sí? Este tipo de función que yo lo que estoy analizando por el gráfico es una parábola. ¿Sí? Fíjense, a ver, si yo agregara un punto más, por ejemplo, que dijimos que iba a ser como por ejemplo dijimos que era en el 4, 8, agregamos el punto ahí, fíjense, ven que se está cumpliendo todo lo que tenemos ahí. Entonces, ahora, si yo trazo eso, eso es una parábola. Y una parábola sabemos que corresponden a los gráficos de las funciones cuadráticas. Entonces, a ver, unimos los puntos y terminamos obteniendo, ven como les dije, una función cuadrática que lo que hace es unirme todos los puntos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, esta es la manera que ustedes tienen para poder graficar una función dada una tabla de valores. Según el distinto tipo de funciones es el gráfico que ustedes van a tener, pero siempre acuérdense que si les queda una recta es una lineal, después si le queda una de grado 2 es una cuadrática y después a partir de grado 3, 4, 5 lo que nosotros llamamos funciones polinómicas. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.